Listo. Bienvenidos y bienvenidas con todos y todas ustedes. Hoy en Momentos para un Café estamos invitando a un tema muy del momento, que es duelar en tiempos de COVID, duelos sin abrazos. Acercar hoy en día a las personas en estos días que estamos enfrentando la pérdida de seres queridos a causa de la epidemia del COVID-19, nos encontramos en un momento en que no se puede despedir ni abrazar a los familiares Sí, pero no debido escucho nada. a las O restricciones recién van a hablar. impuestas por esa situación Ana, de alarma sanitaria. ¿sí? A ver, perdón un momentito que tenemos que silenciar los micros. ¿Me están escuchando? Sí, Ok, listo, voy a tener Sí, buenas ahora sí. noches, Enmita, Jackie. Hola Lili. Vamos a pedir por favor silenciar los micros, muy amable. Hoy día nos acompaña Elena Zipán porque Moscoso. cuando presionas ahí conectar a internet, presionas y ahí se escucha y el audio. A ver, listo. Elena es comunicadora, publicista, counselor en enfoque centrado en la persona de Carl Rogers, es tanatóloga y terapeuta de duelos. Es directora del área de tanatología, duelo y luto de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, Perú. Es docente, terapeuta, Estás para hablar. y bloguera de la página de No, mamá, Facebook no puede El entrar, mamá, para que Elefante escuches. en la Habitación, Ya, entra a ver ahí. donde comparte herramientas y reflexiones sobre tanatología cotidiana y acompañamiento de vida. Ese espacio también funciona como consultorio online en tiempos donde estamos distanciados físicamente y necesitamos un espacio para que nos escuchen. Define todo esto la conjunción de su profesión y su vocación como una sola labor, la comunicación. Su labor es facilitar la comunicación de las personas con ellos mismos y con los demás. L, buenas noches, bienvenida a Momentos para un Café. Todos nosotros seguramente estamos con algo calientito en la mano. Te damos la bienvenida. Estamos hoy día con este tema que conmueve a muchos a nivel mundial, ¿no? Este duelo sin abrazos, duelo sin despedidas. Y el tema que has elegido como título que me encanta es Duelar en tiempos de COVID, duelos sin abrazos. Bienvenida. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, perfectamente. Sí, Buenísimo, buenísimo. Les voy a pedir un favor. Yo entiendo que el Zoom es nuevo para muchos de nosotros, justamente por esta situación un poco relacional de estar distanciados físicamente, pero aquí a la mano izquierda de ustedes, abajo de la pantalla hay el icono de desactivar audio, que no quiere decir que no me van a oír, sino que mejor de esa forma cortamos el ruido que tienen en casa, porque de filtrarse algo, porque yo entiendo que todos aprovechamos para hacer varias cosas al mismo tiempo, de filtrarse algún ruido yo me voy a distraer bien rápido, porque me gusta escuchar a la gente, ¿ya? Y probablemente me quede pegada a lo que están hablando, pensando de que van a aportar algo y nos perdemos todos después. ¿Sí? Solo con eso, igual, si quieren preguntar algo, hay una herramienta de levantar la mano, o me hacen hola si los estoy viendo, o escriben y yo les doy pase, ¿sí? No es necesario que se esperen, en mi caso, hasta el final, y ya luego si hay otro tipo de preguntas que serán luego. Bueno, ahora sí. Dicho esto... Gracias por adelantar esto. Quisiera explicar un poquito la metodología. Dale. Bueno, vino la bienvenida, la presentación de nuestra invitada. Vamos a compartir en este momento la exposición de Elena para después, en su momento, poder hacer preguntas. Si alguien, como bien dice Elena, tiene en ese momento alguna consulta, puede hacerlo levantando la mano o escribiendo
directamente a Elena en privado o si no para todos. Yo, mientras estás tú, digamos, exponiendo, me voy a preocupar de ir silenciando los micros por si alguien no lo sabe hacer. ¿Ok? Muchas gracias. Buenísimo. Y adelante. Gracias. Buenísimo, Jackie. Bueno, ahora sí, dichas las instrucciones de lo que va a ser este espacio, voy a compartirles mi pantalla también porque he traído una presentación. A ver. Sí. ¿Deseo continuar? Me pone acá. Ahí va. Este es el tema que vamos a compartir hoy. Los duelos en el tiempo de COVID. Yo lo he titulado Duelos sin abrazos, porque es pues una realidad relacional que nos toca a todos, y voy explicando más adelante de qué va tanto los duelos como los abrazos. ¿Sí? Ya que había leído un poco mi hoja de vida, yo soy Elena Cipán, mi primer formación es de comunicadora. Luego, a través de trabajo voluntario, entré a un hospital a acompañar personas hospitalizadas y mi vida cambió demasiado en ese momento. Me empecé a especializar en herramientas para comunicarme, sí, pero sobre todo para que las personas se comuniquen consigo mismas. Estudié el enfoque centrado en la persona, soy counselor. También tengo un proyecto hospitalario que se llama UCI, Unidad de Clowns Itinerantes, y visitamos justamente salas de UCI y de UCIN, que no lo podemos hacer en esta temporada tan distante socialmente, pero lo hacemos de manera virtual cada vez que se puede. Llevé una formación de tanatología. Mi primer acercamiento fue el enfoque tibetano del arte sagrado de morir. La tanatología es una herramienta de acompañamiento, y más que de acompañamiento les diría que es una filosofía de vida, porque la tanatología no te habla de la muerte, te habla de la vida, ¿sí? Tomas la muerte como un acicate para la acción, y sobre todo también vives de una manera más presente en tu vida. No dejas nada para el final. Cuando acompaño personas a final de vida, pues que me doy cuenta que aparecen muchos remordimientos y también muchos resentimientos. Y creo que es porque no estamos viviendo el día a día de manera presente, ¿no? Y esta situación mundial a la que nos estamos enfrentando nos ha sacudido un poquito el piso, porque de pronto nos ha hecho sentir y comprobar de que siempre vivimos en incertidumbre, que no tenemos control de nada en realidad. Podemos tener muchos planes, podemos tener muchos proyectos, sí, pero hay algo que nos sostiene a todos y que es invisible y que es también como nuestra naturaleza, ¿no? Impermanente. Entonces, la tanatología no es otra cosa que una herramienta de acompañamiento. Quizá la ponente más destacada en este tema y quien produjo mucha literatura al respecto, investigaciones y acompañamientos, fue Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Desde este año hemos aperturado la fundación aquí en Lima, Perú. Es una fundación mundial que tiene 4 áreas. Yo dirijo el área de tanatología, duelo y luto. También tuve una formación como tanatóloga en especialización de cuidados a final de vida, que les comentaba que acompañaba a personas hacia final de vida. Y este año estoy terminando una especialización de experta en duelos de ciclos de vida, porque ahora vamos a ver que no solamente se duela la muerte, se duela cualquier cambio o pérdida que es muy significativa para nosotros. Y como mencionaron también, tengo un espacio que se llama El Elefante en la Habitación, que está en Facebook. A veces hago también espacios ahí para compartir, doy reflexiones, escribo algunas cosas que les pueden servir a personas que están transitando momentos difíciles. Y bueno, eso es lo que hago. En realidad, de ahí la conozco a Jackie, que también es tanatóloga, que compartimos formación. Y creo que hay muchas personas que están conectadas, que también tienen por ahí que ver un poquito con las formaciones que hemos ido tomando, ¿verdad? Y que nos hemos ido conociendo en el camino. A ver. Sí, hay un micro que está abierto y que no sé de quién es, pero podríamos volver a silenciarnos a todos ya aquí. Vale. Ya, ok. Vamos. Primero quisiera hacer una aclaración, ¿sí? Sobre lo que es el luto y lo que es el duelo.
Y eso me parece importantísimo, ¿saben por qué? Porque una primer manera de relacionarnos con lo que nos pasa es a veces aprendiendo a hablar, aprendiendo las palabras, ¿no? Capaz ustedes me van a decir, oye, pero yo no me interesa acompañar a nadie, no me interesa formarme en esto, pero lo que sí te sirve también es para ponerle palabras a lo que sientes, que me parece súper importante. Hay gente que quizá no es muy expresiva con sus emociones, pero sí que busca información porque necesita ponerle palabras a lo que le está pasando, necesita entender de que hay otras personas que pasan lo mismo también. Entonces, el duelo no es igual que el luto, ¿ya? A veces mal usamos las palabras, habrán podido ver hasta en los medios de comunicación que dicen, ¿no? Duelo nacional de, no sé, una semana, 3 días y tal. Y en realidad el duelo no tiene en sí una duración así de fija. Lo que llamamos duelo nacional, y lo hago entre comillas, es quizá un luto nacional que le ponemos una duración, que además le ponemos un protocolo de símbolos que representan que esta nación o que esta institución esté en duelo, porque ponemos banderas a media asta, porque de pronto usamos todos un lazo negro aquí, o qué sé yo, ¿no? Determinadas cosas que irrumpen la cotidianidad y por la cual se establece un protocolo de simbología o de símbolos que delimitan que acá hay dolientes, que acá hay un luto. Entonces, el duelo y el luto no es lo mismo, para empezar. El duelo es el proceso de adaptación emocional que sufrimos todos que nos enfrentamos a una pérdida o a un cambio, siempre y cuando esta pérdida o cambio nos haya generado sufrimiento. Y el luto es un grupo de expresiones que por convención social o cultural nos ayudan a identificarnos como dolientes, ¿no? Sea el vestir de negro, el usar el lazo, el poner un crespón en la puerta del comercio, del lugar donde vivía la persona. Quizá también está muy relacionado, como pongo acá, ¿no? A la cultura. Los judíos lutan distinto, los que aplican cosmovisión andina lutan distinto, las tribus aún lutan distinto, ¿sí? Yo creo que es muy sanador tener símbolos a nivel comunitario que nos hagan sentir parte de algo, que nos hagan sentir que somos tribu y que estamos pasando por lo mismo. Lamentablemente en el camino muchas de estas expresiones o de estos símbolos pues se van perdiendo, ¿verdad? Y nos quedamos simplemente con la palabra luto, que ya mucho ni la aplicamos. Pero lo que vamos a enfocarnos en este espacio, en esta charla, es justamente al duelo y a la palabra pérdida, ¿sí? Esa es la palabra pérdida. ¿Por qué? Porque hay pérdidas que no las entendemos como pérdidas. Ahora vamos a ver a lo que me refiero. Las pérdidas no solamente son estas como la que aparece aquí, ¿no? Quizá es la pérdida más visual, más notable que podemos tener cuando una persona pierde un ser querido, ¿no? Es una pérdida visible, porque definitivamente es obvio que hemos perdido a alguien. Pero no es la única pérdida a la que nos enfrentamos. También podemos perder la salud y se vive como una pérdida. Podemos perder nuestra relación de pareja, ¿sí? A ver, para ver mi pantalla, parece que no lo están viendo como tal. A ver. Es que no sé cómo va esto. Pero en algún momento me acomodó. Es que hasta la tecnología es como un poco nueva para mí. Pero esta es entonces la pérdida de rol, ¿sí? Que muchas veces duele tanto como perder físicamente a la persona. Porque claro, hay proyectos a futuro que ya no se realizan y porque también la sociedad nos empuja un poquito a no autorizar ese dolor, ¿no? Te dicen, ay, pero ni que hubiera muerto, simplemente has terminado con él o con ella. Y la verdad es que sí, que se siente como si se fuera una parte de nosotros. Luego está la pérdida de trabajo o de proyecto. A ver, me dices que hay una fecha aquí, aquí, y estos papelitos capaz.
Y creo que no lo tengo como me dicen, porque me están dando ayuda remota para poder poner esta presentación a pantalla completa y la verdad es que creo que no lo consigo. Pero bueno, sí. La otra derecha, ¿ves? Tengo problemas de Querida derechas. Elena, Dímelo. entras a ver y de ver le das link y te aparece la opción pantalla completa. ¿Ahí va? ¿Puede Ver, ser? ahí en ver, Ah, arriba en la pestañita ver, pantalla completa. gracias, Luz. Ok. ¿Qué haría? ¿Qué haría sin ti? Ok, va. Decía yo, la pérdida del trabajo, que también se siente como una pérdida importante, principal. La pérdida de la tierra, cuando migramos hacia otro lugar distinto al que vivimos y con ello dejamos atrás no solamente a nuestras personas, sino también muchas veces nuestras costumbres y tradiciones. La mudanza, que también supone una pérdida significativa, cuando nos vamos no solamente de casa como estructura, sino del hogar, o cuando esta mudanza no es planificada. ¿Sí? Hay mucha gente que con esto de la pandemia y del frenón económico, pues ha tenido que dejar por ahí no solamente casas que alquilaba, sino también locales, negocios, lugares que eran fruto de mucho esfuerzo y que, bueno, pues también se siente como una pérdida. La pérdida de la libertad, y en la que no solamente pensamos que esta persona tomó decisiones equivocadas y que terminó ahí donde está la fotito, sino también que es algo, a ver, bastante vivencial, porque con esto de la cuarentena hemos sentido que hemos perdido muchas libertades. Sobre todo hemos perdido la seguridad, ¿verdad? La seguridad de salir sin protección, la seguridad de tener que, nuestra ropa también, ¿no? Más o menos dejarla en puerta de casa antes de lavarla, antes de entrar. En fin, hemos perdido la propia seguridad con la que nos desplazamos y podíamos saludarnos o tomarnos este café de repente de manera presencial. Entonces, la pérdida de la libertad no solamente es esta que grafico aquí, ¿no? Sino también es una sensación de libertad. La pérdida de una mascota. Quizá aquellas personas que nunca han tenido una mascota o sí, pues que nunca han tenido una mascota o que nunca la han perdido, la han extraviado, no pueden saber lo que se siente atravesar ese tipo de pérdida, ¿no? Hay gente que de verdad le duele muchísimo y mal hacemos desautorizando el dolor de esa persona. La pérdida de la juventud, ¿sí? Con todo lo que esto conlleva, no solamente a manera biológica, sino también a manera económica, porque ya la persona se siente menos productiva, porque de repente tiene cese de jubilación, o comienza a perder su autonomía, ¿no? Los hijos comienzan a decidir a dónde van a llevar a papá a vivir, a dónde le toca ir este fin de semana, y no se dan cuenta que papá todavía puede decidir, que probablemente quiere estar en su casa, que no le toquen nada de las cosas, porque es su espacio y porque quiere estar ahí hasta el final. Y pues no, la sociedad normalmente desautoriza también, ¿no? La autonomía de la persona que está en la edad de la sabiduría. Y que claro que tiene justamente, como dice el nombre, ¿no? Que aportar mucho a nuestras vidas. Y sin embargo, es también vivido como una pérdida. Entonces, ¿qué pasa con estas pérdidas? Estas pérdidas, como han visto, muchos de nosotros hemos transitado alguna de ellas y se les llama acumulativas cuando, por ejemplo, como en esta línea de vida, ocurren, ¿sí? Ocurren de manera cronológica, por decirlo de alguna forma. Cuando acompaño personas a final de vida, por ejemplo, cuando acompaño personas que están transitando momentos difíciles y han tenido pérdidas acumulativas, cualquier persona que ha estado viva, porque por ahí ha sufrido una mudanza, una pérdida de trabajo, ha perdido a alguien que quería mucho, perdió una relación, se enfermó, tal. Esta última pérdida nos conecta con la sensación de pérdida de todas las anteriores que no llegamos a hablar, que no llegamos a permitirnos sentir y que obviamente no elaboramos. Por eso se le llaman pérdidas acumulativas, ¿sí? Entonces, qué importante es darle paso a nuestras emociones y sensaciones y sentir lo que nos pasa. Porque si no, en cualquier momento que de nuevo sufrimos un cambio,
o perdemos algo o alguien que queremos mucho, pues se nos activan todas estas situaciones anteriores en donde nos sentimos igual de inseguros, de abandonados, de tristes, de confundidos, ¿verdad? Y lo que está pasando ahorita con el COVID, con la distancia social, con esto que le hemos puesto los duelos sin abrazos, es que se presenta este panorama de pérdidas concurrentes, así todas como flechitas a un mismo lugar, ¿ven? Que quiere decir que hay muchas personas, quizá que ustedes conozcan, sino ustedes mismas, que están transitando por más que una de estas pérdidas en este momento. O sea, ya no se vuelven acumulativas en una cronología, sino concurren, suceden todas casi al mismo tiempo. No salimos de una y nos enfrentamos a otra, porque ya hay gente que tiene miedo a contagiarse o que ha tenido un contagio cercano en casa, quizá ha tenido que modificar su manera de trabajar o ha perdido su trabajo. Hay una mascota también, quizá está haciendo cuarentena lejos de su mascota y también le extraña, o hay personas que, como los adultos mayores, que sienten que han perdido mucha más libertad, porque de pronto ellos sí tienen que guardar un cuidado especial que les limita a la hora de comprar, de ir al banco, ¿sí? Y bueno, los hijos ahí, más o menos que intentamos respetar la autonomía de nuestros padres, pero sí que los queremos cuidar y que nos hagan lo más posible también, ¿no? Entonces, hay quizá una seguidilla de pérdidas que han sucedido de esta forma, así de avasalladora en estos 6 meses que llevamos viviendo la pandemia aquí en Perú, y que nos han enfrentado a todo este carrusel de cosas, ¿no? Hemos perdido de repente una relación sentimental, sea por convivencia o por separación también, porque ha activado ambas cosas. Hemos perdido, como decía, seguridad, trabajo, salud, y entonces hemos perdido muchas cosas significativas en un momento en que no tenemos nuestra red de soporte cerca como nos gusta tenerla, ¿sí? O sea, intentamos estar lo más cerca posible a nuestra familia y a nuestros amigos a través de este tipo de medios, pero sí que nos hace falta tener también un espacio para nosotros, ¿sí? Es sumamente importante, porque estamos viviendo un momento, digamos, hito de la humanidad, ¿no? De aquí en realidad se van a desprender varias cosas, y está bueno que en este momento ustedes como personas que buscan información, que se han conectado aquí al espacio de Centras, pues tengan seguridad de entender también qué cosa les pasa con lo que les está pasando. Veo a alguien que dice, buenas noches, ¿qué tal? Sigo rapidito. ¿Qué hace un duelo traumático? ¿Qué hace que un duelo sea traumático? ¿No? Lo pongo aquí como pregunta, porque lo que más vamos a escuchar, las personas que sigan este tipo de contenidos o que se dedican a acompañar personas, que veo que varias que se han conectado, o quizá varias personas que conocen a alguien que está transitando un duelo y puede que se convierta en un duelo traumático, ¿sí? Antes se llamaba, creo, duelos patológicos, pero la verdad es que a mí me gusta patologizar las cosas porque creo que todos somos personas y hay duelos sanos y hay duelos traumáticos, ¿sí? No tanto patológicos, no, el duelo no es una enfermedad. El duelo es un proceso emocional que se puede complicar, que se puede volver traumático, si se presentan, y vamos a ver justamente qué características se presentan en un duelo para considerarlo traumático, ¿sí? Por ejemplo, que la pérdida o que la situación que haya cambiado haya sido de una forma rápida. ¿Por qué? Porque nos ha faltado tiempo para asimilar esa nueva realidad y para poder graduar el impacto de esta pérdida en nuestra vida. Y eso es algo a lo que nos hemos tenido que adecuar todos en el tránsito, ¿verdad? Un domingo nos dijeron, mañana la vida social como la conocen va a cambiar para siempre. Y de pronto nos quedamos en casa, de pronto se acabó salir a tomar el café al lugar favorito, se acabaron las clases presenciales, se acabó la ida a la oficina, se acabó el colegio para los chicos, de la manera que lo conocen, y entonces nos hemos tenido que adaptar rápidamente.
una cosa es adaptarse, porque, a ver, somos seres que justamente nuestra anatomía también ha sido cambio de una adaptación, ¿no? Que nos hemos adaptado a un medio cuando todo ha ido cambiando. Pero adaptarse no es lo mismo que asimilar. Para asimilar entra un poquito lo cognitivo, ¿sí? Y entra también un espacio de aceptación. Yo racionalmente puedo entender que alguien muy querido a mí murió o que yo perdí mi trabajo, pero no es una realidad que la pueda asimilar en ese momento. Es decir, la sé, la entiendo, pero no me la creo. Y ahorita están pasando cosas de manera muy rápida. Hay familias que han perdido muchos miembros de manera muy rápida. Hay gente que ha perdido trabajo, hay gente que se ha enfermado. Y todo ha sido tan rápido, una cosa siguiendo a la otra, que pues no se ha podido graduar ese impacto. Otra característica que complican los duelos es la sorpresa, ¿sí? No anticiparte, no poderte preparar a lo que pasa. Quizá muchas veces han escuchado esto que dicen, ¿no? Ay, que bueno, si yo me enterara lo que iba a pasar, que hubiese preferido saber para prepararme, ¿no? Y la verdad es que nadie está totalmente preparado para nada. Te puedes hacer igual que esto, a la idea, pero no lo asimilas, solo hasta que estás frente a la situación. Quizá te da pues más tiempo de darle una pensada a lo que está pasando, pero no quiere decir que estás totalmente adaptado. Así que esto de la sorpresa también nos ha caído a todos. La incertidumbre es ese tiempo que esperamos sin saber, porque no podemos predecir los acontecimientos, ¿sí? Entonces, duelar en este momento de incertidumbre tampoco me permite saber, por ejemplo, cuándo van a darle de alta, o si se va a curar mi familiar que se ha contagiado, o si, por ejemplo, me ponen en una suspensión perfecta del trabajo, si realmente se va a reactivar mi sector o no, o comienzo a ver a qué me dedico, porque obviamente necesito ingresos para poder pagar mis cosas. Y entonces el no tener un tiempo fijo de espera, también, ¿no? Esta zozobra hace que el duelo se complique. La impotencia, que no es otra cosa que no sentir capacidad de poder responder, sentir que no podemos hacer nada. Veo que hay alguien que me está escribiendo aquí, voy a leerla. Ok. Sí, Liliana me pone, ¿no? También ocurren pérdidas ambiguas en las muertes de hospital. Hay personas que no pueden ver el cuerpo del ser querido y queda la ambigüedad con respecto a la muerte. Exactamente, mira, lo vamos a ver más adelante, María Elena, gracias. Qué bueno que te hayas conectado. Sigo. La soledad del momento, que también es algo a lo que nos estamos todos enfrentando, ¿verdad? La falta de contacto, de contención, no sentir que puedo ser sostenida, ¿sí? Porque en la distancia llamar, me cuesta llamar. Me está pasando mucho en personas que atiendo online, que, bueno, pues comparten casa. Ahora compartimos más casa y rutina que nunca, ¿verdad? Acompaño a una persona que tiene 2 hijos y que vive ella con sus hijos, y cada vez que se conecta conmigo lo tiene que hacer desde el baño, porque no hay otra habitación de la casa en la que los hijos no la persigan, y obvio que ella quiere contarme cosas, quiere hablar de sus cosas. Me da mucho gusto que se esfuerce por tener un espacio para ella, pero sí que estamos con este momento de soledad, de falta de contención y de sentir que estamos expuestos, ¿no? Tanto porque hemos perdido nuestros propios espacios personales o de privacidad, o esos momentos de la semana que servían para autocuidarnos, que eran totalmente nuestros. Y la soledad posterior, porque ya una vez que sucede la pérdida, siento que me faltan las relaciones reparadoras. El duelo solamente se trabaja o se elabora de manera relacional. Nadie puede duelar en soledad, calladito, y esperar que de esa forma se resuelva, ¿no? Muchos nos dicen, el tiempo lo cura todo. No, el tiempo no cura todo. Es lo que tú haces con el tiempo, lo que finalmente te va a ayudar a resolver lo que te pasa. No es que vamos a esperar que pase el tiempo y ya está, ¿no? Entonces, no poder hablar de lo que me ha pasado, porque como decía, quizá estoy en un lugar donde todos me escuchan y no puedo tener ese momento de soledad para hablar. Y claro, que es difícil, ¿no? Jimena me dice, cuando pierdes una parte de tu cuerpo también, claro que sí. Inclusive, así sea una parte que tú no la veas.
así sea un órgano, imagínate, un riñón, que yo lo tengo y siempre estoy en mi cuerpo, pero que de pronto se enferma y me tienen que hacer una cirugía radical. De hecho, no se me ve, pero sí que siento que he perdido un poco de seguridad, sí, tengo una sensación extraña de vacío de repente. Y entonces sí, Jimena, también perder una parte del cuerpo, perder una parte de la imagen en personas que están en tratamiento o que han sufrido un accidente, por ejemplo, es también algo para trabajar en duelo. Porque hemos perdido nuestra imagen o nuestra funcionalidad, ¿no? O nosotros como nos conocemos. Y el desbordamiento emocional. Hay una intensidad emocional alta que sentimos que no nos podemos regular, porque justamente se guía de todas estas características del duelo complicado. También hay síntomas naturales en estos duelos. Nos da una añoranza terrible, ¿no? Sentimos mucho más el recordar, el extrañar. Sentimos también preocupaciones acerca de la forma que tuvo lugar la muerte de la persona. María Elena había escrito esto de los duelos ambiguos, porque sí, nos damos cuenta que las personas están sufriendo un poco más por lo que imaginan que por lo que realmente sucedió, porque no tienen cómo saber qué pasó de verdad, cómo fueron los últimos momentos de esta persona. Y entonces, lo que yo imagino que le pasó o lo que yo imagino que pensó hacia el final es lo que a mí me termina causando más dolor. Sentir culpa, por ejemplo. Sentir culpa o enfado, pero una culpa o enfado que además interfiera de una manera importante en mi vida diaria, por un tiempo prolongado. Porque la culpa y el enfado, digamos, son situaciones o emociones naturales en el duelo. Pero si yo siento que la culpa y el enfado, ¿sí? Dominan casi gran parte de mi día, no puedo volver a mi vida como la conozco porque me siento sumergida en la culpa o en el enfado, sí que voy a necesitar ayuda porque puedo terminar sufriendo un DDP, que es el desorden por duelo prolongado, o si ya comienzo a presentar más síntomas, puedo tener un síndrome de estrés postraumático, que en realidad es lo que no solamente los dolientes van a transitar, sino todas las personas que han estado atendiendo en primera línea, ¿sí? También porque hay un desgaste emocional, físico y cognitivo importante. Han perdido también muchos compañeros en esta labor. ¿Qué pasa entonces? El duelo se complica, o el duelo no se puede sentir como una sensación abrazada, por decirlo de alguna forma, porque hay unas situaciones que duelen y que están relacionadas más al tiempo anterior, dice aquí al fallecimiento, pero también podría ponerlo como al momento que sucede la pérdida, ¿no? Por ejemplo, el impacto de la noticia, sea del diagnóstico, o sea de lo que te dicen que tiene una persona, o cuando te dan la noticia de lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un recuerdo siempre intenso de ese momento. Muchas veces nos duele más recordar eso que la pérdida de la persona cuando ha sido una situación muy traumática, ¿no? No dejo de pensar en esa llamada, en las palabras. También esta percepción de que se pudo haber evitado esta pérdida o esta muerte, ¿no? Y se puede aparecer como una idea rumiante que siempre tengamos en la cabeza y que nos dice, esto no debería haber pasado. Si yo hubiese hecho esto o aquello, quizá no pasaría lo que pasó, ¿no? Entonces también hay impotencia, hay culpa por no atender a la persona apropiadamente en casa, por las personas que han sufrido un contagio y de repente han tenido mucha más complicación, no se le ha podido atender en casa, no ha podido estar rodeada de su familia, ¿sí? Y sobre todo esto he registrado mucho la vivencia del ingreso y la separación cuando han tenido que hospitalizar a la persona y recuerdan el momento en el que se despidieron de esta persona o que fue la última vez que la vieron, ¿sí? Eso también puede complicar. Sí, también contagiar a un ser querido, exactamente, Liz. Esa también es una situación que se puede relacionar antes de la pérdida, ¿no? La incertidumbre del tiempo de espera, que lo dije hace un momento también. La falta de información, ¿sí?
Porque muchas veces, pues, estás muy atento a la llamada, pero sabes bien que cuando tienes que prestar atención, en tu mente están pasando muchas cosas y necesitas recordar bien qué te han dicho. Y de pronto quizá no hay más personas que te puedan dar información sobre lo que está pasando, entonces te desespera esa espera de llamada del médico, ¿no? Y te desespera quizá no entender los únicos 5 minutos que se dedique a explicarte. Esto también, ¿no? Porque dice no disponer de toda la información acerca de cómo han sucedido los hechos, y las personas necesitan saber para poder elaborar su duelo. Siempre necesitamos saber, siempre nos duele esa parte en la cual nadie nos puede contar ni nos puede decir, porque es como si nos faltara una pieza de nuestro rompecabezas. Es nuestra pieza del vacío que queremos elaborar. Entonces, hay algunas formas, hay algunas herramientas también en las que podemos acompañar a esa persona, ¿no? La relación con los profesionales, porque claro, les contaba el estrés que viven las personas de primera línea, entonces también podemos sentir que nos han tratado un poco mal, digo yo entre comillas, pero es porque estamos todos susceptibles. Tener esta percepción de que mi persona querida ha sufrido, cuando es algo que de repente no puedo tener yo la certeza, pero como digo, me duele más lo que imagino, y me imagino que debe haber estado solo, que debe haber estado confundido, qué sé yo, ¿no? O esto, ¿no? También la percepción real de la percepción que yo imagino, y pensar que la persona se sentía sola, que de repente nos necesitaba, que hubiese querido escucharnos, que hubiéramos podido estar con ella y no se pudo, ¿no? Y esto de no poder acompañar y no poder cuidar en la enfermedad. Qué curioso que antes del COVID, todas las personas que se les acompañaba a final de vida, o estaban solas, o tenían sola su familia cercana, pero había mucha familia que ya no le visitaba, sobre todo avisándoles que estaban en una situación complicada y que, bueno, si querían, por más que sonara crudo, ¿no?, despedirse o verla, pues que vayan a visitarla, y aún así había personas que no lo hacían. Y ahora que de verdad no podemos hacerlo por un tema de bioseguridad, la gente extraña mucho eso, extraña mucho ir a visitar, ¿sí? Extraña mucho acompañar. O claro, como dice aquí también, esto, claro, que acá estamos en el tiempo anterior al fallecimiento, ¿no? Ya posteriormente, como comenta por aquí Fernanda, quizá no poder encontrar el cuerpo del ser querido. Cuando ha habido una situación de confusión, en este momento que tenemos un montón de muertes, o inclusive con las personas cuando desaparecen también, ¿no? Es un duelo traumático especial porque no hay cuerpo. Luego vienen pues las situaciones en el momento del fallecimiento, ¿no? Cuando he podido recopilar también qué es lo que está doliendo ahora para poder entender. La comunicación de cómo le dijeron que la persona había muerto, tienen el recuerdo vívido de ese momento, sentir que no pudieron estar presentes al momento de que falleció para poderse despedir, o las cosas que dejamos de decir, ¿no? Las cosas que me hubiera gustado decirle. Nuevamente, la falta de información precisa de cómo han sido los detalles de los últimos momentos, porque siempre queremos saber. El sufrimiento asociado también a no poder cuidar o no poder ver ese cuerpo por última vez. Las dificultades en aceptar esa realidad de muerte, porque como hemos visto, todo es sorpresivo, todo es rápido y no me puedo preparar, entre comillas, pues me acompaña una sensación de irrealidad, porque todo ha cambiado tan rápido, salió y de repente además en este protocolo volvió en un cofrecito, y entonces no hay un momento de desconexión para mí que me parece totalmente irreal lo que estoy viviendo. No poder no poder compartir con nadie esto, porque ahorita siento que mi red natural y mi familia y amigos probablemente también están transitando un duelo personal. Quizá hay alguien de mis amigos que eran mi red de apoyo que ha perdido su trabajo. Hay otro que tiene familia contagiada. Y hay otro que no sé, a saber qué problemas tiene con su pareja, ¿no? Entonces es un momento en el que yo necesito apoyo, pero cada uno también que anda en lo suyo y lo necesita. Nancy nos dice, duele tanto cuando de una semana a la otra te cambia la vida, ¿no? Lo tenías en tu casa y a la semana te llaman y te dicen que falleció. No poder estar en ese momento es traumático. Que sí, Nancy, es traumático. El trauma es una palabra que usan mucho también en la medicina y que tiene que ver con el impacto y el dolor, ¿sí? A eso refiere el trauma.
A veces nos parece que tuviera una connotación hasta patológica, ¿no? Porque usamos mal las palabras, decimos, ah, tal es un traumado, tal, pero no, a ver, el trauma tiene que ver con este impacto, con este golpe, que claro, que sentimos que nos entra en shock ahí. Sigo para ya culminar. Y esto es lo que sucede después. ¿Qué cosas nos complican después que ha sucedido la pérdida o el fallecimiento? El momento de recoger las pertenencias de la persona, ¿no? Gente que se queja de que fue muy impersonal, no lo trataron con dignidad, que también es otra cosa que imaginamos que pudo haber pasado. La ausencia de rituales significativos para despedir, porque muchas personas no pueden velar a su ser querido, no hay reuniones sociales, no le hemos podido despedir todos juntos, hemos tenido que mandar a hacer una misa online porque ya tampoco hay liturgias ni rituales presenciales. Y entonces, ¿no? Nuevamente, como antes, nadie prefería ir al velorio o al ritual, pero ahora que no se puede, sí todos se extrañan y echan de menos pues, poder elaborar de alguna forma esta despedida. La disposición del cuerpo, ¿no? Lo que llamamos el entierro. Quizá no es el entierro que la persona había pensado para sí o que nosotros teníamos idea, porque por protocolo quizá le han cremado y entonces tenemos pues que recoger en una urna, ¿no? Nos dejaron solos con el féretro en una sala vacía, o gente, como decía Maffer, ¿no? No sabemos dónde está el cuerpo. Sí que nos estamos enfrentando a momentos de bastante dolor. Y los aspectos legales en general, que son las complicaciones debidas al confinamiento, porque claro, hay un montón de trámites que se han venido postergando, pues porque las instituciones no han estado funcionando. Esto, ¿no? María Elena también se la carga de los trámites, los asuntos después de la muerte para una sola persona, en instituciones que, como les decía, no han estado funcionando y que de repente pasan las semanas y luego es abrir un poquito más la herida que ya está abierta, pues como romperla un poquito más porque tienes que entrar en contacto con estas cosas. Claro, que también suponen mucha tensión porque en cambiar la vida tan rápidamente quizá te has hecho de gastos y de deudas que no tenías pensadas asumir y que son necesarias pues justamente por lo que ha sucedido, ¿no? Y ahí a ver cómo resuelves esto sin complicarte mucho más. Cuando te pasan todas estas cosas, normalmente te preguntas, ¿no? ¿En quién me puedo apoyar? ¿Hay alguien con quien puedo compartir esto? Esta es la pregunta que nos deberíamos hacer. Si hemos sentido, digamos, todas las cosas que he ido mencionando, si conocemos a alguien que esté transitando un duelo en este momento y que, pues, que tenga como este camino, ¿no? Porque sí que está siendo más doloroso, sí que está siendo más difícil. ¿Y por qué? Justamente porque hay una accesibilidad limitada a la red de apoyo, sea una red de apoyo formal, es decir, una terapia, o sea informal, un grupo de amigos. ¿Por qué? Porque estamos en confinamiento y entonces este Zoom muchas veces lo tenemos que hacer con amigos, ¿no? Ya no podemos salirnos a tomar el café. Pensar esto, estoy sola en mi casa, la gente que vive sola, ¿no? No hay nadie que pueda darme un abrazo. Muchas veces se nos quedan cortas estas sesiones online cuando acompañamos a alguien porque sí que nos damos cuenta que es necesario ese abrazo, ¿no? Y ese abrazo se vuelve un cuentagotas de pequeñas apariciones durante el día para saber cómo va llevándolo la persona, cómo va, que se sienta que estamos ahí del otro lado, ¿no? A pesar de que no hay una presencia física. Es importante porque además la red de apoyo informal también puede estar transitando un duelo, como les digo, o sea, no están tus amigos enteros como siempre, sino cada quien está pues también quizá transitando una realidad difícil. La red de apoyo también está en duelo, ¿no? No puedo hablar con mi hermano porque él también está infectado de repente. No lo puedo ver. Mi pareja no puede escucharme, no tolera verme triste, ¿no? ¿Cuánta gente siempre nos desautoriza el dolor? Confusamente porque, pues claro, ¿no? Creen que al que está en duelo y al que está triste hay que animarle y no, hay que dejarle estar triste, hay que ayudarlo a estar triste, hay que acompañarlo a estar triste, ¿no? Entonces, que la otra persona te diga, no, sabes que no te puedo escuchar esto, o ya todos los días, mira todo el tiempo, ha pasado un mes o 2 meses, y en realidad es poquísimo tiempo. 1 mes y 2 meses es poco tiempo, más aún con todas las características que nos rodean ahora, ¿no? Hay también esto del doble duelo, que además que, ¿no? Pérdida del ser
querido, más el impacto de la pandemia, más el impacto que todo lo que está conllevando ahorita. Y estamos todos en un momento de vulnerabilidad y de incertidumbre y de preocupación por el futuro. Si normalmente alguien que transitaba duelos me decía, quiero que todo sea como era antes, pues ahora peor, ¿no? Le puedo decir, oye, ya no hay antes, siempre es ahora. O si intentamos, hay gente que me decía, no, cuando yo veo mi vida futuro, siento como que tengo que dar un salto muy largo para poder superar este vacío. No me veo continuando mi vida en un futuro. Yo diría que el futuro es más inimaginable, o sea, es como mucho más complicado, ¿no? Prefiero ser totalmente auténtica a veces y decirle, oye, el futuro ni yo lo sé. Yo tampoco me veo qué puedo estar haciendo de acá el otro mes, a quiénes puedo estar acompañando, o si voy a necesitar que me acompañen inclusive, ¿ves? Pero vamos ahí, estamos en un momento de preocupación. Y esto también, ¿no? La posible desautorización añadida por el estigma de la infección o en general por el estigma, porque somos una sociedad muy abierta a desautorizar el dolor de la gente. El dolor que no se ve, no lo entendemos y no lo validamos, ¿sí? Podemos tener a una persona que tiene dolor crónico, pero como es un dolor que no se ve, pues yo digo, oye, si está funcionando y está bien, ¿qué le pasa? O esto también es la desautorización del dolor de un doliente, también viene por el vínculo, ¿no? Oye, no, que esta era la pareja formal y esta era la pareja informal, y entonces estigmatizamos a la pareja informal porque pues decimos, no, ella no es doliente. O peor aún, ¿han visto lo que pasó este fin de semana? De verdad, esta tragedia terrible. El otro día leía en redes como que, no puedo sentir pena por esto, escribió una persona, ¿no? Y había otra que ponía como que no entendía el dolor de estas mamás que habían perdido a sus hijos porque, bueno, pues, ¿no? Por inconsciencia de los hijos. Entonces, no tienen por qué reclamarle nada a nadie. Y eso es una desautorización total del dolor, ¿no? A ver, algunos que están aquí, que son tanatólogos o que son terapeutas de los, si tuvieran que acompañar a una de esas mamás que ha perdido un hijo en ese momento, no podríamos desautorizar su dolor, sea como fuere la circunstancia en que murió esta persona, si entre comillas estuvo en el lugar equivocado, no lo merecía, o no se cuidó o no se cuidó, eso no importa, el dolor está y hay que acompañarlo. Nos hemos acostumbrado como sociedad siempre a desautorizar el dolor ajeno, ¿no? A decir, ay, no, oye, siempre es, ¿no? Ni que se hubiera muerto, o la vida continúa, o no te vas a caer por eso, ¿verdad? Cuando no, que sí que nos podemos caer. Claro, las situaciones familiares en las que varios integrantes han fallecido, por ejemplo, ¿no? Y acompaña una familia que murieron abuelitos, papá y un hijo de la familia, todos en una misma semana, imagínense cuánto dolor. Entonces sí, lo que tendremos que hacer de aquí en adelante es visibilizar el dolor, que no es otra cosa que si encontramos a alguien que está transitando un mal momento, decirle que puede contar con nuestra ayuda, si tenemos entrenamiento para ello, y si no, acercarlo a alguien que le pueda ayudar, ¿sí? Ahorita no podemos decir que el duelo, o que el dolor, o que la pena solamente lo siente gente muy sensible, no. Ahorita estamos en un momento en el que casi todo nos duelen las noticias, nos duele hasta la llamada de nuestra mamá o nuestra hermana con la que no vive con nosotros y que no abrazamos hace tiempo, ¿no? Entonces, creo que es un momento ideal para poder no solamente acercarnos a estos temas, sino también para ser compasivos y entender que nadie debe pasar un mal momento en soledad, nadie. Esto era lo que yo les quería compartir el día de hoy. Este es mi correo, El Elefante en la Habitación es mi espacio en Facebook, también podrían buscar el espacio de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross en Perú. Y este es el momento en el que si tienen preguntas, pues que los escucho. Mil gracias. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Mil gracias por tu participación, la verdad que es súper clara, es de una forma muy pedagógica el poder mostrarnos el duelo, el luto, el duelar, la pérdida, ¿no? Porque en realidad es la pérdida en todo sentido. Y como hemos ido leyendo,
hay pérdidas múltiples en este momento, Ujú. ¿no? Donde las familias se van como desgranando, cuando, como decía mi abuela, el choclo, de una manera muy triste, porque tenemos encima el dolor de la pandemia, el no poder salir. Entonces tenemos muchos golpes y muchos dolores, porque no hay otra palabra. Ujú. A la pregunta que tú hiciste, L, ¿cómo no apoyar a una madre que ha perdido un hijo a pesar de haber infringido algo que está mal hecho? Es un dolor, Es ¿no? un dolor, ¿no? Vamos a pasar ahora en este momento a hacer una pregunta a cada uno de los socios. Comienzo yo y dejamos de manera escrita o pueden abrir sus micros quien desee para poder participar y aprovechar esta invitación, esta invitada de lujo que tenemos hoy día en lo que es tanatología, pérdida y duelo. A ver, Perdón que acabo de están poner algo que escribiendo. no... Están Ok. escribiendo. A ver, las leo yo. Vamos, sí. O tú, no sé, como quieras, Jackie. No, ¿Cómo es más comencemos primero, rápido? ¿qué te parece con nuestras preguntas? Ya, Y de dale. ahí Capaz vamos ahí también se leyendo. Yo despeja tengo alguna marcado duda. desde dónde Ok. para poder ordenarnos un poco. L. Sabemos como sociedad que enfrentamos circunstancias excepcionales y difíciles debido al COVID-19. Estas nos empujan a encarar un asunto especialmente doloroso para muchas familias. Y yo me quedo corta cuando digo muchas, porque son demasiadas, ¿no? La imposibilidad de acompañar a los enfermos como desearían y despedirlos en este momento final de la vida. Y hay un título ahora, el duelo y el coronavirus. ¿Cómo poder elaborar un duelo a la distancia? Claro, mira, ahí lo que necesitamos es una red de apoyo, una red formal o una red informal que nos sostenga. Porque ahí lo que tenemos que hacer, a ver, es entrar en contacto primero con ese dolor. Elaborar el vacío es aceptar que existe ese vacío en mi vida, que lo que me pasó, la persona que perdí, la situación que perdí, de verdad que sí, que me genera un antes y un después, ¿sí? Hay muchas personas que acompañamos a distancia, inclusive las personas que lo hacen pueden dejar aquí, está Jackie, está Emma también, sí pueden dejar ahí sus nombres. Hay muchas personas que estamos acompañando a distancia. No está siendo fácil tampoco para nosotros como acompañantes. Tenemos que hacer mucha más labor de autocuidado porque es desgastante, porque se termina a veces convirtiendo en un 24/7, pero sí, ¿cómo podemos hacer? Pues en principio haciendo algo que nunca nadie ha hecho, por más raro que suene, y es escuchándose a sí mismo, ¿no? Todas estas pautas que he dado para que tú mismo veas, oye, sí, yo creo que sí, que me duele así, y que nadie lo entiende, ¿no? Y que esto no va a pasar con el tiempo, tengo que hacer algo con esto. ¿Cómo acompañamos a distancia? Ahorita es un momento ideal en el que también se están abriendo muchos espacios virtuales para compartir. Hay alguien que está con sonido. Para compartir a distancia. Busquen en redes. Igual, Centras también tiene sus espacios que va a empezar a ser tanatológicos. Ya está. Pasa que nos silenciaron a todos por un ruidito ahí. Pero dale, les decía que está bueno acercarnos a este tipo de contenidos, así no tengamos nosotros la pérdida, ¿sí? Porque nos ayuda también a aprender. Esto que hemos tenido en esta hora y media se llama pedagogía de duelo, ¿sí? Es importante en la sociedad saber qué nos pasa, poner en palabras lo que nos pasa, ¿sí? Para justamente poder acercarnos a las redes de apoyo, que es la única manera que ahorita a distancia podríamos elaborar. Pero sí les dijera que busquen ayuda, ¿no? Que busquen ayuda, que busquen incluso un espacio en su casa, como esta señora a la que atiende en su baño, y que le digo siempre voy a tomar tu historia como un ejemplo, porque me parece
una convivencia dura con dos chicos que tampoco están yendo a clases presenciales y que tú tienes que trabajar así, y que además te estás intentando dar tu espacio porque si no terminas a tope, ¿no? Entonces sí, qué bueno tener este reconocimiento personal de cosas que necesitamos, ¿no? Es como, yo digo siempre, es como ir al dentista que vas, no sé, 2 veces al año en una buena sanidad profiláctica. Igual deberías, creo yo, acercarte también a tu salud mental. Más ahora, mira, ahorita todos, no, yo no conozco persona que no esté viviendo duelo por COVID, no necesariamente porque se haya enfermado o porque haya fallecido alguien, ¿eh? O sea, viene de todos lados. Si tu trabajo, si te están pagando menos, que si te has tenido que mudar, que si tu relación terminó también, que si tu proyecto que ibas a iniciar este 2020 se fue abajo. O sea, hay un montón de situaciones que están necesitando compañía. Gracias, Ele. Nada, Emma. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Ele, por tu bueno, exposición. Me ha clarificado mucho. Y bueno, tienes bastante experiencia y sobre todo que lo ilustras con ejemplos y situaciones. De hecho, estamos pues en el periodo de COVID que a todos nos sorprendió y que de alguna manera sea por pérdidas relacionadas con el virus o en el marco de la, digamos, de esta pandemia, porque, por ejemplo, en mi caso he visto 3 amigas que han fallecido en este periodo, pero no por COVID, sino por diferentes situaciones y de alguna manera pues es necesario el acompañamiento a las familias, a los dolientes, como bien les dices. ¿Cuáles son esas nuevas formas de apoyo emocional? ¿De qué manera se puede abrir el abanico de apoyo emocional? Porque también hay otros elementos que alguna vez lo hemos, probablemente yo estuve en un curso de tanatología en el que fui tu profesora, pero y hablábamos de las diferentes herramientas que hay. Una de ellas es también la terapia floral, ¿no? Y otras más, que no solamente el hecho de que identifiquen, que es fundamental, es el paso fundamental, que reconozcan el dolor y puedan abrirlo, pero ¿cuáles son esas nuevas formas de acompañamiento emocional a las cuales las personas, las familias, los dolientes pueden apelar? Gracias, Emma, porque sí, mira, esto también nos ha ayudado y nos ha servido un montón a nosotros a cambiar nuestras formas de acompañar. Quizá todas las herramientas que teníamos eran muy presenciales, ¿sí? Mencionas las flores de Bach o quizá la aromaterapia que algunos también usan. Y de pronto, ¿qué hacemos en esta relación tan virtual? ¿No? ¿Cómo sostenemos desde acá? ¿Qué cosas hacemos? A ver, lo que me doy cuenta que está funcionando mucho es el audio. ¿Sí? Para la gente que de repente, a ver, como esta señora que se encierra en su baño, ¿sí? No puede usar, qué sé yo, otro tipo de canales. Entonces, las meditaciones guiadas a través de audio. Hay mucha gente con la que intercambio audios por WhatsApp o escribir. Escribir está siendo también una herramienta muy terapéutica que habíamos dejado de lado. Elaborar el relato, porque cuando escribimos, y no te digo que escribir una carta de despedida o algo así, porque en realidad no, la gente no se quiere despedir. Creo que hemos mal aprendido también esto de soltar y de despedir, porque lo que nosotros necesitamos es crear un vínculo continuo y sano con aquel a quien perdemos, ¿verdad? Entonces, escribir primero nos ordena mentalmente a nosotros de qué cosa queremos poner en palabras, y después, sobre todo cuando hacemos esto de escribir a mano, y nos salen unas maravillas, no tanto por la estructura, porque no hay que ser un gran escritor, sino justamente porque comenzamos a ponerle palabras a todo aquello que nos duele. Lo que yo estoy haciendo entonces son audios de meditaciones guiadas, sobre todo para visualizar cada quien en casa ese dolor, si tiene algún color, una forma, alguna materialidad, y qué podemos hacer con ello. Otra cosa que estoy haciendo en video a veces es una combinación, yo le puse una combinación entre la música y la pintura, ¿sí? Entonces primero escuchamos una música que no tiene una letra, sino que es un sonido armonioso y que luego pues lo terminan pintando, ¿sí? A un poco a distancia, así en casa. ¿De qué otra forma están siendo mis acompañamientos ahorita a distancia? Sí, pues básicamente escribiendo, básicamente con audios, con esto de la pintura también. Hay muchas personas que son un poquito más, a ver,
Hay dos tipos de personas. Aquellas que son para el duelo de una manera intuitiva, así se llama el duelo intuitivo. Es aquella persona que sí expresa sus emociones y te dice, oye, si estoy triste, siento esto, siento lo otro y tal. Y hay otro tipo de personas que hacen un duelo instrumental, se llama, que son aquellas personas que necesitan tener conocimiento, necesitan leer, porque quizás es la manera analítica que tienen de comprender qué les pasa. Y otra terapia viene siendo la lectura también. Entonces, eso sí me toma un poco más de tiempo porque no te mando cualquier libro. Trato de mandarte un libro que crea que te puede ayudar y que necesitas leer en este momento y que te va a hacer compañía definitivamente, y sobre todo que te va a ayudar a encontrar esa información que necesitas, justamente, y lo voy a hacer entre comillas por si no me ven, para sentirte normal en el dolor que tienes, ¿sí? Porque el dolor nos hace hasta desconocidos a nosotros mismos, y encontrar ese tipo de literatura y decir, oye, esto también le pasa a la gente, mira, entonces no está tan raro lo que me está pasando, sí existe. Gracias, Ele. Entonces esas son las formas. Y ¿saben qué? También elaborar rituales para despedir. Hace 2 semanas tuve una ceremonia de reminiscencia para una persona que tenía aniversario luctuoso y que obviamente no podían ir al cementerio, no iban a poder hacer la misa, no podían hacer nada. Entonces hicieron un Zoom memorial en una casa, cocinaron la comida que le gustaba cocinar a esta persona, y cada uno tenía como una elaboración de recuerdos, de fotos, y se hizo una velada bonita hablando de la persona. Mira, celebrando realmente la vida. Bueno, y había un año de distancia de dolor, y a pesar de que no estaban cerca, el hecho de pensar, porque te hacía como un ejercicio de más, ¿no? Pensar en cómo podemos conmemorar a esta persona, con velas, con flores, como les digo, con comida, con música. Fue un momento lindo para vivir de una manera distinta esa distancia dolorosa, ¿no? Gracias, Ele. Y qué importante es lo que dices, ¿no? En este momento nosotros, los tanatólogos y terapeutas, tenemos un gran reto, ¿no? Que es la creatividad del acompañamiento a distancia. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero a veces provoca estar más cerca para poder tener este vínculo, digamos, de poder abrazar, agarrar la mano, ¿no? Y sin embargo, tenemos que crear cómo hacerlo para poder sentir que estamos con la otra persona, ¿no? Sí. Mil gracias, Ricardo. Sí, Elena, muchísimas gracias por acompañarnos en este martes Momentos para un Café, y gracias por compartir tan vasta experiencia. Tú has hablado de que los duelos son de diferentes tipos. Por experiencia propia, yo tengo una empresa, yo tengo un call center, y evidentemente también se ha visto afectado, aunque no he recurrido en ningún momento a lo que es suspensión perfecta por un tema de decisión personal. Evidentemente la cuarentena nos ha transformado, ¿no?, la forma cómo manejar o cómo afrontar ese tipo de duelo. Y por ende, nuestros rituales de despedida, ¿no?, también se han visto afectados. En el caso concreto de la parte laboral, la parte empresarial, ¿no?, de personas que se han quedado sin trabajo, de personas que han perdido la empresa, ¿qué tipo de rituales de despedida podrías tú sugerir? Para personas que han perdido el empleo, ¿sí? O que han cerrado, o que sus empresas han cerrado. Claro, mira, ahí, gracias Ricardo, un gusto conocerte recién, pues ya había Igualmente, escuchado de Elena, ti. te agradezco. Mira, pasan muchas cosas con un cambio laboral, desde antes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los cambios laborales? No se comparten, nunca cuentas que te echaron del trabajo, que tu trabajo cerró o que tu proyecto se fue en pique, ¿no? O sea, nunca nadie comparte eso, porque a todos nos gusta compartir los éxitos y a nadie creo que le han enseñado a perder, ese es nuestro gran problema. Pero ¿cómo elaboramos ahí? A ver, es necesario, en principio, hacer una especie de autoanálisis, porque un cambio laboral siempre nos enfrenta a la pérdida de seguridad y termina mellando nuestra autoestima profesional. O sea, ese es el hoyo en el que no debemos caer, ¿no? El hoyo en el que no debemos caer es asociar
esta situación económica con mi desempeño, con mis habilidades, porque definitivamente pues me va a tocar, más que me va a tocar, me va a costar levantarme, ¿no? Sobre todo hay mucha gente que ahora se está dedicando a hacer cosas que no eran su expertise inicial, gente que está vendiendo cosas que jamás imaginó que podía llegar a vender, o que está cocinando postres, o que, no sé, por ahí hay gente que lo tiene bien compartir, hay gente que no, que todavía le da un poco de vergüenza. Pero a ver, en este tema de los rituales, que no tiene que ver nada con misticismo ni esas cosas, creo que sí, lo que hay que hacer es un examen de conciencia acerca de mis habilidades, ¿no? Yo a veces lo que hago es hacer un cuadro de 10 cualidades que yo siento que tengo y que ninguna situación luctuosa o de duelo me va a quitar. Y sobre todo, algo que siempre trato de renovar y de actualizar y de tener presente es qué cosa haría yo si no me importara el tiempo ni el dinero. Eso me acerca mucho a mi propósito, porque y tú que sabes que estas crisis en realidad son oportunidades que necesitamos para pues estar en el camino que debemos estar, ¿no? A ver, como dicen, los mares en calma no hacen marineros expertos, y hay gente que cuesta un montón, porque yo entiendo que esto es mucho más sensible, las pérdidas económicas, porque mes a mes tenemos un montón de responsabilidades, pero sí que debemos también intentar ver un poco más allá, como dicen, fuera de la caja, ¿no? Yo lo que hago es, como les digo, mi lista de cualidades, y luego siempre pensar si lo que estoy haciendo me acerca a eso, ¿no? A ese propósito, no perder mi sentido y no perderme a mí misma en esa pérdida laboral, porque lo peor que me puede pasar es desvalorizarme, es creer que yo ya no voy a poder conseguir empleo, no necesariamente por la situación económica, sino por mis capacidades y tal, ¿no? Entonces yo te diría que eso es algo que podrían elaborar. Gracias. Gracias a Eli, ti. tenemos varias preguntas. Sí, vamos. Dice, muchas gracias, soy Melina de Argentina. Hoy aprendí que un duelo no es solo un fallecimiento. Quisiera si habría alguna forma de resignificar la muerte en algo positivo. ¿Crees es por doble? Ese de doble no lo entendí. Pero, a ver, esto de resignificar la muerte en algo positivo suena súper fuerte, ¿no? Sobre todo para alguien que está en duelo, porque tú te acercas con algo así, de pronto te dice, oye, no le puedo ver nada positivo a esto que me está pasando. Es un camino al que llegamos al final de un acompañamiento, al aprendizaje. No es algo que propongo de primer momento, porque, como digo, puede crear una distancia emocional grandísima entre la persona y yo. Pero sí que creo que todo lo que nos pasa, todo se puede resignificar. Sí, hay personas que tienden a contar su historia de vida desde las pérdidas o desde los roles que tiene, ¿no? Y contarla desde otro lugar sí que nos cambia bastante el valor que le damos a las cosas que nos pasan. Entonces sí creo que la muerte se puede resignificar, sí creo que la pérdida se puede resignificar. Solo que hay veces que se necesita más ayuda, porque hemos visto todas las situaciones que ahorita estamos viviendo y que complican tremendamente esa elaboración, ese acercamiento al dolor, ¿verdad? María nos pregunta, bueno, agradece la excelente exposición y dice, ¿cómo enfrentar el dolor? ¿Cómo enfrentar el dolor? Es que pasa que, ¿sabes qué? Y siempre es como el uso de las palabras, lo que les digo, ¿no? El dolor no se enfrenta ni se supera, porque hay muchos dolores con los que tenemos que aprender a vivir, ¿sí? Hay pérdidas que, claro, y decirle eso a alguien que está transitando una pérdida, oye, es sentir un alivio tremendo, porque, claro, no sientes que esto, oye, que tiene que terminar en algún momento, sino que comienzas a recordar de otra forma, comienza a ser un dolor menos agudo, pero te diría, el dolor no lo enfrentamos porque me siento como muy a la defensiva, y quizá eso me hace sufrir más, ¿verdad? Sabemos que el sufrimiento es todo lo que yo me resisto a ese dolor, y al dolor lo tengo que afrontar, a veces me tengo que amigar con mi dolor, ¿sí? Tengo que sentir ese dolor, tengo que dejarme traspasar por ese dolor, que no es un camino que deba hacer sola tampoco, ¿no? Sino con ayuda, para luego ver
¿Qué me muestra de mí? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué cosa me pasa con eso? Entonces, las veces que nos dicen, sí, el dolor se supera, oye, sentimos que la tarea es grandísima y que nunca vamos a poder cumplirla, ¿no? Pero no, hay cosas que no podemos superar, hay cosas con las que aprendemos a vivir, ¿no? Por ejemplo, perder un hijo es un dolor que creo que jamás en la vida vuelves a tener la vida como la tenías antes. Y es un dolor con el que aprendes a vivir, aprendes a resignificar la existencia de tu hijo desde otro lugar, ¿verdad? Desde su ausencia física, elaboras su presencia y elaboras la luz que trajo para ti esa vida, el tiempo que la tuviste contigo. Gracias, Ele. ¿Es posible, perdón? Es posible que, discúlpame, te perdí. Acá pregunta, ¿es posible, perdón? Supongo que debe decir el perdonar, ¿no? A la hora que termina, estoy interpretando porque no tiene nombre la persona que ha escrito. Oh, A ver, qué pena. vamos a ver si nos puede completar después. Listo. María Elena dice, muchas gracias, Ele, magnífica exposición, tu experiencia aporta mucho en este momento que estamos viviendo. Como tanatólogas, ¿qué hacemos con nuestro propio dolor? Sí, pues, ¿no? Qué duro esto porque estamos siendo, a ver, estamos sintiendo más el dolor que nunca porque hay muchas situaciones para acompañar a personas. Hace un par de semanas todas las llamadas y mensajes que me entraron al teléfono tenían que ver con duelos de personas. Y a ver, sí que necesitamos elaborar un espacio también, todos aquellos que acompañamos desde la herramienta que usemos, un espacio de autocuidado. ¿Sí? Yo lo hago, era algo que siempre hacía antes de entrar a una sesión y al salir, y ahora tenga o no tenga sesiones durante un día que, bueno, que dentro de todo, ¿no? No sé, lo agradezco, pero también me da un poco de pesar de la forma en la que ocurren, ¿no? Trato de hacer una meditación a la mañana y a la noche también. Estoy como reactivando al 1000% todas las labores de autocuidado que tenía, desde la música, desde la pintura, desde la comida también, ¿no? Cuando como, El descanso. no estoy con el teléfono, no estoy atendiendo a nadie, porque si no, no me acuerdo ni lo que he comido, imagínate. Así que nada, me aventuro a eso, como un niño chiquito cuando le das por primera vez a comer algo, ¿no? Sentir el sabor, la textura, si está frío, si está caliente, mirar, oler, eso me conecta con el ahora, ¿no? La música a mí me ayuda un montón entre sesiones, porque hay sesiones que sí que me dejan a veces muy movilizada, y cuando me pasa eso también identificar, y a veces sí, ¿por qué no tener que reprogramar algunas? Porque no me siento en capacidad de acompañar a la persona que viene a continuación, y tengo que ser muy honesta conmigo y con esa persona, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Pues haciendo más que nunca las labores de autocuidado, a pesar de que ahora no tenemos un espacio personal en casa porque compartimos con todos, y hacerlas más que nunca, porque no porque tenga que atender más personas no tengo tiempo, a lo contrario, ¿no? La Madre Teresa decía, hay una anécdota que cuentan de ella, cuando, bueno, ella tenía sus hospices, ¿no? Donde atendía a personas que están a final de vida de una manera totalmente caritativa, y había meses en que estaba, pero a full el aforo de estas personas que iban a morir, literalmente, solamente su hospice. Y entonces cuando las hermanas le decían, hermana, que hoy mejor solo hacemos media hora de rezo porque hay mucha gente, ya no hay que hacer la hora que hacíamos, hay que hacer media hora. Y ella decía que hay mucha gente, ya no hay que hacer media hora, hay que hacer 2 horas, porque ahora necesitamos mucho más que nunca, en el caso de ellas, ¿no? Rezar. Entonces, a lo que te dé, a lo que te conecte con la profundidad de tu alma, de tu espíritu, donde esté tu paz, a eso recurre durante todo el día más de una vez, porque sí que lo necesitamos. ¿Cómo lidiar con el dolor cuando he perdido a 2 miembros de mi familia? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana que se quedó viuda con 2 niños? Ok. Mira, claro que es duro porque no terminas de asimilar la pérdida de uno de los miembros de tu familia y ya estás en la siguiente, ¿verdad? Y además, en esto de cómo poder acompañar a tu hermana que ha quedado viuda, primero
necesita sentirte cómo estás tú, cómo va a ser esa ayuda que vas a brindar. Porque si vas a estar presente, tienes que estar consciente de que solo vas a estar para escuchar, no para emitir ningún juicio de nada. A veces estar dentro del mismo círculo, de la misma familia, no ayuda tanto, porque como sabemos o creemos, L. se nos da por ir a hablar. Y si a veces me pasa de que no quiero hablar del tema, oye, le hablo del tema que quiero hablar. Y la vamos creciendo en realidad. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a tu hermana estando cerca, aunque sea de manera virtual, preguntándole cómo va su día? Obviamente no le vamos a preguntar cómo está porque nos imaginamos cómo debe estar, ¿no? Y preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? Ante eso es como, tienes que estar bien preparado a lo que te va a responder, que normalmente va a ser realmente cómo estás, no te va a decir solo bien. Sino cómo vas teniendo el día, que sepa que estás ahí para ella, que puede compartir contigo lo que necesite, y sobre todo tú que la conoces y sientes que está presentando alguna de estas cosas que hemos hablado acerca de la complicación del duelo, pues buscar ayuda, ¿no? Buscar una red formal de apoyo quizá. Gracias. Claudia nos dice, de hecho, varios acompañamientos logoterapéuticos han pasado a ser tanatológicos durante esta pandemia. Muchas gracias por esta muy buen análisis respecto a la pérdida y el duelo. Se siente una gran capacidad de comprensión. Gracias, L. Creo que es importante desprendernos de resentimientos y centrarnos en el presente, en disfrutar lo que tenemos ahora. El duelo sin despedida. También, Carol nos dice, también creo que es importante hablar más de la muerte como parte de la vida y no como el final de todo. Y creo que esto nosotros como logoterapeutas, consejeros o tanatólogos lo tenemos bien claro, ¿no? ¿Qué opinión le merece el duelo retroactivo? Que al hacerse vivencial después de 2 a 3 años, se siente un dolor profundo. A ver, ahí te diría, ese duelo retroactivo, como tú lo defines, ¿cómo es que lo has identificado? ¿En qué situación de nuevo vuelves a sentir ese dolor? Sí, porque a ver, ¿qué puede pasar o qué puede estar pasando? De que no nos hemos permitido elaborar el espacio de duelo, de ausencia, la resignificación en el momento que sucedió la pérdida. Y entonces, cada vez que hay una fecha especial, cada vez que hay un acontecimiento especial en donde no se juntan estas personas y nos falta quien nos falta, se reactiva el dolor. Y se reactiva no necesariamente desde la añoranza o desde el recuerdo, sino se activa de una manera desbordada, como si hubiese sucedido recién la pérdida. ¿Sí? Entonces, en esto de la pérdida retroactiva, pues te diría que pareciera esta línea inicial que puse de las pérdidas acumulativas, que ante una nueva, es como nos dicen siempre, ¿no? Es como meter un anzuelo en un saco lleno de anzuelos y sacudirlo. Eso pasa cada vez que sucede una pérdida en tu vida y no has resuelto o no te has permitido tener un espacio para abordar las otras pérdidas. Esta situación viene a agitar todo y a hacer como un engrane con todo, ¿no? Entonces, claro, te desbordas, te sientes un dolor más agudo. A esta persona le diría que si ya que ha identificado cuál es ese duelo que ella lo define como retroactivo, ¿verdad? Le dé un espacio también de ver en qué situaciones es que se reactiva y por qué le pasa, qué siente, cómo va eso, ¿no? ¿Qué situación no resuelta quedó ahí? Porque a ver que si lo he identificado, debe saber bien por qué le pasa también, y hay que ver ahora para qué le está pasando eso. Bueno, nos piden dónde ubicarte y qué libro recomiendas. Ese está bien abierto. ¿Qué libro recomiendo para qué? Que yo les decía que hasta para recomendar libros me daba mi tiempo de pensar cuando me hablaban algo de la situación de la persona e intentar pensar un poquito más de qué va. Pero a ver, así de líneas generales, y como lo mencionó una persona ahí, que deberíamos acercarnos a la muerte como algo natural, porque además ahorita está en todo sitio, ¿no? Todos los días vemos cifras de muerte y ya es como hasta acá. Que deberíamos abordar la muerte como una parte de la vida, no vivir
con rencores, es decir, es como no tener deudas, ¿ves? Si te vas ahorita, no sientes que debes algo a alguien, no sientes que hay algo pendiente o inconcluso. Alguna vez leí que todas las llamadas y mensajes que se registraron el 11 de septiembre, minutos antes de la segunda colisión del avión en las Torres Gemelas, cuando han tenido acceso a las cajas negras, a las audiciones de los mensajes de las personas que estaban tanto en el avión como en la torre, todos eran mensajes de amor. Nadie llamó a nadie para decirle, oye, ¿por qué me hiciste eso? Te odio, o algo así. Al final, lo único que quería la gente era dejar amor, saber que ese último minuto que yo dije, no, acá ya se termina todo, yo estaba pensando en ti y te daba las gracias. Y eso me pareció a mí totalmente potente, porque dije, oye, no tenemos que llegar a esa situación límite para estar presente en nuestra vida, para decir te quiero, ¿no? Entonces el libro que yo les recomendaría, les voy a escribir por aquí, es un libro, yo muchas veces lo he tomado como una Biblia, pero, y claro, es independiente a la creencia de cada quien, porque es un libro de un maestro tibetano. El libro se llama El libro tibetano de la vida y la muerte. La versión que escribió, acá lo estoy poniendo en el chat, a ver, dame un segundo, y la muerte, lo pongo para todos, de Sogyal Rinpoche. Ese es el libro de formación básica en tanatología. Ese es mi libro, porque además, bueno, mi primer acercamiento fue con una budista tibetana, con el arte sagrado de morir. Yo primero leí el Bardo Todol. Yo a mi abuela la acompañé hasta el final recitándole todo el Bardo Todol, que mi abuela no era tibetana, era católica. Pero me pareció importante hacerlo por un tema justamente de pendientes, de esto que estamos hablando. Así que, nada, el libro tibetano de la vida y la muerte, Sogyal Rinpoche, es una Biblia máxima para eso, para entender la vida. Hablar de la muerte es también hablar de la vida, ¿sí? Y ahí van a encontrar pues todas las reflexiones hermosas que hace Sogyal Rinpoche dentro de su preparación en los monasterios y de cómo acompaña a morir a cada uno de sus maestros, porque los tibetanos creen en la muerte consciente, ¿sí? Es decir, en estar presentes en el momento de su propia muerte. Y muchas veces estar sostenidos solamente por la meditación. Sé que los tibetanos modernos, por decirlo de alguna forma, ya practican o han autorizado ¿cómo le llaman esto? Al control al dolor, es decir, poder usar analgésicos y demás cuando ya las cosas se vuelven muy complicadas. Pero aún así, digamos, los más puristas aún siguen enfrentándose a ese momento en conciencia porque dicen que es un momento totalmente hermoso. Así que, nada, ese sería el libro que recomendaría a cualquier persona que está viva, ¿no? Que no necesariamente que tenga que acompañar o que esté en pérdida, pero que sí, que te abre muchas luces acerca de esta existencia. Te voy a hacer dos últimas preguntas porque de verdad hay varias preguntas, pero el tiempo nos gana y no queremos abusar de tu tiempo. Dice, soy esposo de Jimena, porque está en el Zoom de Jimena. En diciembre me apuntaron la pierna izquierda. La verdad creo que gracias a la ayuda profesional, el apoyo de mi esposa, he superado el tema. Pero la frustración, cada vez que me veo el muñón, no puedo hacer algo. O me acuerdo que se truncó mi terapia y ponerme la prótesis, entro en cólera, ira. ¿Será que no he superado la pérdida? ¿Cuándo dices que te pasó esto? ¿En diciembre? Es poco tiempo aún, como para dar totalmente cerrado y por sentado que te adaptes a la vida como va a ser ahora, ¿verdad? Alguna vez un autor comparó esto del duelo justamente con la situación que tú tienes, ¿no? Es un dolor invisible porque durante el día la gente que no te conoce no sabe que estás usando una prótesis, solamente ve que funcionas muy bien dentro de cómo puedas moverte y cómo va tu día,
pero es quizás solamente hacia el final del día cuando te cambias y te quitas la prótesis, pues que entras en ese momento de dolor, en ese momento en el que sabías que había un vacío, que los demás no podían ver y que muchos no se dieron cuenta. Te diría que quizá has hecho un esfuerzo muy grande por llevarlo bien y que justamente, mira, tu recuperación ha caído en medio de un montón de distanciamiento social, de cosas que no has podido seguir haciendo, de rehabilitaciones que probablemente has tenido que suspender o modificar. Y entonces sí que ese tiempo de reflexión impuesta, porque todos estamos en casa y tenemos de hecho más tiempo para rumiar aquí, te ha hecho de nuevo abrir algunas otras heridas emocionales. A mí me parece 6 meses en realidad todavía muy poco tiempo para sentir que algo está totalmente superado, y lo digo entre comillas. Tú has podido asimilar lo que te está pasando y claro, lo has afrontado de la mejor manera, apoyado felizmente en el amor de tu familia, pero sabes que el camino no es fácil y que sentirte como te sientes es normal. ¿Sí? No te pelees con esa sensación de pena o de cólera o lo que estés sintiendo. Simplemente dilo a Jimena, ¿no? que es tu esposa, que nos cuentas que te acompañó en este momento, y sé totalmente honesto con todo lo que sientes con respecto a ti, a tus piernas, ¿sí? Porque inclusive hay ceremonias de despedida para cuando hay personas que saben que van a ser amputadas, ¿no? Porque sí que es difícil para muchas personas, más allá de la imagen, pues hacerse la idea de que necesitamos o vamos a necesitar ayuda para algunas cosas, ¿no? Entonces, te diría de que qué bueno que has podido identificar que algo te está pasando, que algo te está haciendo ruido de nuevo. Te diría que es poco tiempo aún, no te sientas abrumado, no te sientas empujado a superar, entre comillas, cosas rápidamente cuando necesitas mucho más tiempo para elaborar lo que te pasa, ¿no? Y eso también somos un ser humano compuesto por muchas esferas. Para que podamos recuperarnos, para que podamos sanar, no solamente necesitamos la medicina física, ¿no? También necesitamos lo emocional. De repente tú has podido comprender de alguna forma rápida y, entre comillas, racionalmente adaptarte a la nueva situación que estás enfrentando, pero quizá emocionalmente no, quizá inclusive hasta espiritualmente todavía no, ¿verdad? Entonces te hace falta elaborar un duelo más, que te tome como una persona más completa. Y desde esa sinceridad de que de repente sí hay días que no lo estás llevando muy bien y que quizá necesites ayuda para el camino que queda. Gracias, Ele. Vamos a ir cerrando un poco con Emma y Ricardo, finalmente yo, para poder, digamos, hacer el cierre de este momento para un café maravilloso, donde Maravillosos ustedes. el dolor, yo siempre, y tú me conoces, Ele, ya hace varios años atrás, yo tengo un lema, ¿no? El dolor hay que cambiarlo por amor. Uh-huh. Y sí se puede. Sí se puede, Las y además cosas cuando saben se hacen con amor, podemos cambiarlo. Y esto que tú dices de aquí es muy cierto, porque además el duelo es proporcional a la cantidad de amor que le teníamos a aquella persona o a aquella situación que cambió. Y el saberlo nos alivia un montón, pues, porque a veces decimos, ay, con razón siento que me duele, pero como si tuviera todo el tamaño de esta habitación. Y sí, Julián Barnes también decía que toda historia de amor es una potencial historia de duelo. Es decir, que sí, que el dolor es proporcional al amor y lo único que hacemos luego es transformar nuevamente ese dolor en amor, ¿no? Como energía que es, no se destruye, solo se transforma. Emma. Sí, bueno, muchísimas gracias, Ele, por realmente muy clarificadora. Me quedo con muchas ideas. Una nada más quiero resaltarla y es cómo desde la logoterapia también trabajamos duelos. Quiere decir, trabajamos por la vida y para planificar la vida y para que las personas puedan, desde su sentido de vida, sentir que al final, digamos, han podido lograr y han podido vibrar con sus metas y sus amores, ¿no? Y eso de trascender, de salir de uno y abrazar desde el amor, que es lo fundamental para que
cuando estemos al final de nuestros días podamos decir, esto fue la huella que dejé, la huella con sentido. Entonces, desde la logoterapia también se puede acompañar. Quiero decir, se complementan muy bien tanatología con logoterapia. Gracias, ¿ah? Ricardo. Gracias a ti. Sí, yo quería terminar con una frase de Elizabeth Kubler-Ross que dice, ¿no? Si no utilizas, además de la cabeza, tu corazón y tu alma, no ayudarás nunca a nadie. Es elemental que tenemos que tener esa capacidad de poder, digamos, conectar lo que nosotros sentimos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Esas ganas y esa actitud de poder salir adelante, de poder resignificar cualquier evento que sea. Estamos en una situación complicada, ¿no? Y evidentemente, como seres humanos, salir adelante es fundamental. Como dijo Edna hace un momento, también como consejeros en logoterapia, combinar, digamos, una serie de herramientas, ¿no? Como para poder salir adelante y recuperar esa humanidad que todos tenemos, ¿no? Y de verdad, nuevamente, gracias, Elena, por compartir este espacio y por acompañarnos hoy día martes. Un abrazo. Ele, te agradezco de Ustedes. todo corazón. Gracias por ser tan didáctica, tan clara en dar la respuesta a cada una de las preguntas, a tu exposición. Quiero agradecer a todas las personas que nos han acompañado. Tenemos personas de varios lugares, nos están acompañando de Ecuador, de Brasil, de Costa Rica, de México. Espero no olvidarme de algún otro país. Chile, ahí nos están escribiendo. Definitivamente este tema no es para hora y media, sino para mucho más. Sé que hay muchas preguntas que han quedado sin responder de repente. Desde Atlanta, Georgia, estamos totalmente internacionalizados hoy día. Nosotros como el Centro Latinoamericano de Logoterapia, Coaching y Tanatología te agradecemos, el que estés siempre con nosotros. Yo siempre la tengo súper reconocida porque es mi formadora, es mi profesora. Y bueno, síganos en redes, sigan a Elena. Elena, por favor, repite tu correo y tu blog. Sí, claro, es El Elefante en la Habitación. Me encuentran en Facebook. Solamente estoy en Facebook, no estoy en Instagram porque no podría con tantas redes, porque de verdad que sí que me escriben muchas personas. Ya son creo que más de 4.000 personas las que siguen el espacio. Trato de alimentar mucho día con día y más en estas temporadas, ¿no? Y sí, yo me quedo con una frase de Carl Jung que dice, aprende todas las técnicas, apréndete todas las teorías, pero cuando estés con otra persona, sé solo una persona. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana en miércoles de encuentro con mi niño interior sanando heridas en la misma sala, 7:30 de la noche. L, mil gracias de todo corazón y gracias a ustedes por acompañarnos. Hasta mañana. Gracias, muchas gracias a todas. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, excelente exposición. Fue muy buena. Gracias, muchas gracias. Reflejó la experiencia. Gracias.